Bienvenidos a un nuevo episodio de Temas Biblia, un espacio para que juntos estudiemos un tema a la vez acerca de las verdades de la Biblia. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema candente, la Biblia y el aborto. Y aunque es pequeño el círculo de proponentes pro aborto que dicen apoyar sus posturas con base a la Biblia, lo cierto es que ha sido muy influyente. Sin embargo, ¿qué dice en realidad la Biblia y cuál ha sido la postura oficial e histórica de la Iglesia durante todo este tiempo? Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que puedas recibir semanalmente cada nuevo video que subimos. Y no olvides también compartirlo con cada uno de tus contactos para que más personas puedan conocer temas de la palabra del Señor. Así que les invito a que juntos disfrutemos de un nuevo Temas Biblia delicioso. Bienvenidos. La Biblia es muy clara cuando en Éxodo capítulo 20, versículo 13, prohíbe el asesinato de gente inocente. Y esto incluye obviamente a los no natos, ya que la Biblia los considera seres humanos. La Biblia es muy contundente con respecto a este tema, ya que entrega una certidumbre teológica de la evidencia biológica al enseñarnos que los hombres y también las mujeres fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Registro que encontramos en la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 27. Es muy interesante también el dato de que los hebreos no tenían ni tampoco necesitaban una palabra diferente para referirse a los niños que no habían nacido aún. En Éxodo capítulo 21, versículos 22 al 25, que de paso me gustaría que apartara tiempo y lo puedas leer con profundidad, allí se habla del aborto provocado contra una mujer explícitamente. Y sin embargo, se usa la palabra yelet para referirse al no nato, y también es la misma palabra que se utiliza para referirse a adolescentes o también a adultos jóvenes. Lo que quiere decir entonces que los no natos eran considerados niños como los ya nacidos en la cultura hebrea. Jod capítulo 10, versículos 8 al 12, nos dice de la siguiente manera: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Este texto, escrito desde su más profundo dolor, el patriarca Jod describe de una manera muy gráfica cómo Dios lo creó y lo formó desde antes de nacer, es decir, desde el vientre de su madre. No es que él iba a convertirse en una persona después de nacer, sino todo lo contrario, ya era una persona desde el vientre materno. Encontramos también Isaías capítulo 44, versículo 2, donde dice Jehová: hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Este texto es muy importante porque aquí notamos que Dios está considerando a la persona desde el momento de su concepción, no desde el momento de su nacimiento. Entonces, en este versículo, Dios está evocando el valor de alguien desde el vientre y más aún desde el momento de la concepción. El Salmo 139 quizá es uno de los salmos más poderosos y contundentes para avalar el concepto de la vida. En los versículos 13 al 16, el salmista dice claramente:
Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Luego sigue diciendo el salmista, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro y cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Mire qué hermosa descripción. Me parece que es una descripción extraordinaria revelada por el Espíritu Santo al salmista. Y es como si el salmista estuviera viendo en vivo y en directo el involucramiento de Dios de manera tan íntimo con la persona no nacida. Nos damos cuenta que en este caso se está refiriendo al mismo David. Cada ser humano es tejido de manera personal por la misma mano de Dios, su Creador. Todos los días de la vida de esa persona han sido planeados por Él antes de que sucedan. Lo que quiere decir entonces que Dios está muy activo trabajando en esa persona desde el vientre de su madre. Dios no actúa en la persona después de que nace, sino desde el momento de su concepción. Por eso quiero decir que es demasiado petulante pretender interrumpir con alevosía la obra maestra del mismo Creador en el vientre de una madre a través del aborto. Ahora bien, quiero que por favor me permitan citar algunos registros históricos de peso en la Iglesia que han afirmado con voz unánime la humanidad de los no natos. Por ejemplo, encontramos en la epístola de Bernabé, que fue escrita en el segundo siglo, allí se habla de los asesinos de niños que abordan o que abortan, mejor, el molde de Dios. En esta carta se trata a los nonatos como a cualquier otro prójimo humano. Y entonces se dice de manera textual, deberás amar a tu prójimo más que a tu propia vida. No matarás a ningún niño por aborto. No matarás lo que ya se ha generado. Esto está escrito específicamente en el capítulo 19 de la epístola de Bernabé, el punto 5. Encontramos también la Didaché o Didaqué, que es el catecismo del segundo siglo para nuevos convertidos, donde allí se declara explícitamente, no asesines a ningún niño por aborto, ni mates a un niño recién nacido. Lo encontramos en el capítulo 2, en el punto 2 de la Didaché. El famoso Clemente de Alejandría, en su escrito conocido como Pedagogus, él sostuvo que quienes utilizan medicina abortiva para esconder su fornicación provocan no solamente el asesinato del feto, sino también de toda la raza humana, mostrando lo gravísimo de este atentado. Atenágoras, al defender también a los cristianos delante de Marco Aurelio en el año 177, él argumentó algo muy interesante. ¿Qué razón tenemos para asesinar cuando decimos que las mujeres que se inducen abortos son asesinas y que darán cuenta a Dios por ello? El feto del vientre es un ser viviente y por lo tanto es objeto del cuidado de Dios. Esto lo escribió Atenágoras en su famoso escrito Un ruego a favor de los cristianos, en las páginas 35 y en las páginas 137 y 138 de este escrito. Tertuliano también dijo, allí en su Apología, capítulo 9, punto 4, no importa si arrebatas la vida del que ha nacido o destruyes una que está por nacer. En ambas instancias, la destrucción es asesinato. Encontramos también al famoso Basil el Grande, que afirmó, quienes dan abortivos para la destrucción de un niño en el vientre son asesinos junto con los que reciben los venenos. Esto lo escribió en su famoso Cánones 188.2.
Y no puede faltar Jerónimo. Él llamó al aborto en su carta a Eustoquio, en el capítulo 22.13, el asesinato del nonato. ¿Qué es el aborto? El asesinato del nonato. Agustín advirtió contra el terrible crimen de asesinar a un nonato. En su escrito del matrimonio, capítulo 1, lo que tiene que ver con el punto 17 y el punto 15. Podemos decir también que padres de la iglesia como Orígenes, Cipriano, Crisóstomo, estaban entre los muchos teólogos prominentes y líderes eclesiásticos que condenaron abiertamente el aborto por ser asesinato de niños. Cuando venimos un poco más hacia estos tiempos modernos, podemos también citar al famoso comentarista del Nuevo Testamento conocido como Bruce Metzger, cuando dijo: es verdaderamente notable cuán uniforme y cuán abierta era la oposición de los primeros cristianos al aborto. Y bueno, no puede faltar en este video mencionar lo que dijo Juan Calvino acerca de este tema. El feto que está encubierto en el vientre de su madre ya es un ser humano y es el peor crimen monstruoso robarle la vida que ni siquiera ha empezado a disfrutar. Y sigue diciendo: parece más horrible matar a un hombre en su propia casa que en el campo, porque la casa del hombre es el lugar de su más seguro refugio. Así que debería verse como más atroz destruir a un feto en el vientre antes de haber visto la luz. Impresionantes palabras de Juan Calvino. Y Dietrich Bonhoeffer, quien murió oponiéndose al asesinato de los inocentes bajo el régimen nazi allí en Alemania, decía claramente que el aborto no es otra cosa que asesinato. Y quiero culminar con la nota también escrita por el gran teólogo Karl Barth, cuando dijo: el nonato es desde el principio un niño, es un hombre y no una cosa, no es una simple parte del cuerpo de la mujer. Los que viven por misericordia, dice Karl Barth, siempre deben disponerse a practicar misericordia, especialmente con un ser humano que depende tanto de la misericordia de los demás como el nonato. Quiero terminar diciendo, frente a todo lo que mencionamos anteriormente, que definitivamente la postura pro aborto, y sobre todo cristiana, simplemente es el acomodo de creencias modernas seculares que se desmoronan con total facilidad frente a la sana hermenéutica bíblica y también frente a la contundente apología histórica de la Iglesia contra ella. Por eso quiero decir que si la Iglesia en verdad ha de ser iglesia en estos tiempos, pues debe desafiar y sobre todo debe dirigir la moralidad de la sociedad y no tan solo ser un espejo de ella. Por favor, déjame tus comentarios acerca de este tema tan interesante. Para nosotros es muy importante retroalimentar lo que hemos hablado. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad y te esperamos en nuestro próximo episodio. Bendiciones para todos.